Buenas noches, buscamos en nuestras Biblias Esther capítulo 9. Esther capítulo 9, versículo 16. Dice de esta manera: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Bueno, creo que hoy todos somos de casa, no hay una persona que esté por primera vez, pero hoy llegamos al final del estudio de Esther. Es el sermón número 11, y desde mediados de enero que empezamos hasta ahora, tengo que reconocer y primero agradecer a Dios por la oportunidad de haber estudiado este libro. Ha sido primeramente para mí una bendición, y también debo dar gracias a Dios para aquellos que han manifestado abiertamente que también este estudio ha sido de bendición para sus vidas. Y ha sido muy aleccionador, ha sido muy instructivo. Qué visión tan pobre hemos tenido nosotros de Esther por tanto tiempo. No lo hemos considerado como se debía, pero gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de estudiarlo para nosotros apreciar la obra de Dios en este libro. En mi caso he llegado al punto de que ya lo tengo dentro de mis favoritos del Antiguo Testamento. No es la meta que sea el favorito de ustedes, pero con que hayamos apreciado la mano de Dios en este libro, ya hemos aprendido suficiente en Esther, el libro que aparentemente no menciona el nombre de Dios. Y es lo que nosotros leemos en los versículos 16 al 18. Eso que estaba pasando era la obra de Dios. ¿Por qué razón iban a caer los enemigos como cayeron delante de ellos? Y la razón que vimos fue porque el temor que había caído sobre ellos era una acción directa de Dios. Él les había dicho: yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra a las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, dice Jehová, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Y en este día de guerra, o 2 días que fueron en la capital, nosotros vemos a Dios afirmando su pacto. También en la mañana, el pastor Eric nos traía a recordar a Gedeón. ¿Con cuántos hombres al final fue que Jehová venció en esa batalla? Con 300. ¿Y cuál era la razón que justamente él le daba a Gedeón? El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Por qué? Porque así somos, dados prontos a que los logros verlos como si solamente son nuestros, y no reconocer que cada logro, cada victoria viene de la mano de Dios. Y es lo que nosotros estamos también apreciando acá, esta fiesta, este regocijo, esta alegría, este banquete. No fue tanto por la batalla, fue por la victoria de la batalla, como meses antes también pasó. No era que ellos estaban felices porque venía el día de la guerra, estaban felices y contentos porque un medio de rescate había sido provisto.
De nuevo, es importante ver de que la celebración no fue por la gran matanza, fue por la victoria y la liberación del mal que había sobre ellos. Y como vimos entonces, esa defensa propia es válida en ese contexto porque la vida de ellos estaba en peligro. Y concluimos entonces que aunque no procuramos estar en tales situaciones, si Dios nos llega a poner en ellas, sea la decisión que lleguemos a tomar, que siempre tengamos en cuenta la gloria de Dios y que su nombre sea glorificado. Que esta victoria fue motivo de alegría y de gozo no es sorpresa. Lo que nos dejó a nosotros con la incógnita fue el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Por tanto, hay una conclusión, hay algo que se va a derivar de todos estos hechos. Y por tanto nos parece anunciar que lo que pasó va a trascender. No será algo que va a quedar ahí en el tiempo, detenido. Es algo que debe ser recordado y que será recordado. Y Purim es un retrato de ello entonces. Es un retrato de que como creyentes la salvación de Dios provista por Cristo es motivo de gozo y celebración. No existe tal cosa como alguien que diga conocer la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de la obra del Señor Jesucristo y que no conozca lo que la alegría y el gozo es. Que oremos. Padre, te rogamos esta noche que nos protejas de las distracciones, que nos des un oído atento a tu palabra, que nos guardes del error y con este propósito en mente. Oh Padre, si realmente hemos conocido el perdón de nuestros pecados por medio de la obra de Cristo, nosotros debemos decir que hemos conocido también el gozo de la salvación y que aguardamos una celebración aún mayor y más grande y mejor que Purim, la cual es un retrato de que tú has rescatado a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a partir del versículo 19, nosotros tenemos esa transición, es decir, podemos verlo como la conclusión de los primeros 18 versículos o podemos verlo como la apertura de lo que se viene. Es un versículo que realmente ayuda para introducir la institución de la fiesta de Purim. El resto del capítulo 9 tiene 3 secciones muy claras. La primera sección va del versículo 19 al 22, donde es Mardoqueo quien ordena la institución de Purim. Del versículo 23 al 28 tenemos la segunda parte muy clara también, donde son los judíos que aceptan la institución de la fiesta de Purim. Y del versículo 29 al 32, nosotros tenemos la tercera parte, donde Esther confirma la institución de la fiesta de Purim. Y finalmente, tenemos el cierre del libro en el capítulo 10, un capítulo breve de 3 versículos. Y esto será lo que estudiaremos esta noche. En primer lugar, entonces, Mardoqueo ordena la institución de Purim. Y veamos por qué es que él tiene que llegar a ordenarlo. Versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Aquí notamos de entrada una transición en el tiempo. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero ya él se está refiriendo a los hechos de esta batalla como algo que ya tiene su rato de haber sucedido. Él dice, por tanto los judíos aldeanos que habitan celebran, ya es algo como que se ha venido dando, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero parece que los judíos ya por iniciativa propia estaban celebrando lo que pasó ese día. No se llamaban las fiestas de Purim, pero definitivamente ellos no habían olvidado qué pasó durante esos días y ya celebraban. Y notemos cómo ya lo estaban celebrando, un día de alegría, de banquete, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Lo estaban haciendo como
o lo estaban tomando como una ocasión para ser generosos los unos a los otros, para mostrar este favor con el prójimo. Nuevamente, veamos que el día que están celebrando es el día 14, no el día 13. El día 13 fue el día de la batalla. Lo que están celebrando es el día 14 que fueron rescatados. ¿Y por qué es el día 14 en el caso de ellos? Porque son las personas que estaban en las villas sin muro, o podríamos decir los que vivían fuera del muro de la capital, es decir, el resto de las provincias. Porque recordemos que ellos no tuvieron los 2 días como sucedió en Susa. En el resto de las provincias fue el día 13 el de la batalla y el 14 de la celebración. Entonces, de nuevo, la alegría y el banquete fue por el día ya que fueron rescatados, no por la batalla y la matanza en sí. No obstante, Mardoqueo está consciente de que algo está pasando, porque no todos estaban celebrando el mismo día. O sea, los de afuera tenían el día 14, pero los de la capital, por haber tenido esos 2 días, celebraban el día 15. Entonces, como que hay que ponerlo en orden, y Mardoqueo dice, esto que está dando es mejor de que no sea solamente como una costumbre por un tiempo. Vamos a hacer de esto algo permanente. Vamos a hacer de esto algo permanente, que haya unidad en cuanto al cómo, al cuándo y por qué celebrar estas fechas. Versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días, o podríamos leer como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Bien, entonces Mardoqueo no está sugiriendo, no está recomendando. Mardoqueo está haciendo uso de la autoridad y del poder que ahora tiene dentro del imperio persa, y también como los judíos lo reconocen como una figura prominente dentro del pueblo judío. Y él está diciendo, vean, esto que estamos haciendo y esto que pasó tiene que ser recordado. Y para que haya unidad, vamos a celebrar tanto el 14 como el 15, porque en un sentido era lo correcto. Podemos decir que a nivel global el pueblo celebró el día 14 y el día 15. Entonces, de esta manera unifica el día y los hace 2. Y también ratifica ese sentido de compartir, que cada uno envíe porciones a su vecino y adicionalmente dádivas a los pobres. Este cuidado por los pobres tenía que ser característico del pueblo, pero tenía que ser evidente aún más el día de las fiestas de Purim. El hecho también de ponerlo por escrito hace que nadie más adelante en el futuro diga, pero ¿por qué es que celebramos Purim? Aquí está escrito, por lo que pasó en aquel mes en que de tristeza se pasó a alegría y el luto se cambió por gozo, por ese rescate. Y además vemos que la razón del banquete y de las comidas está en el versículo 22 al inicio, que dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Es decir, ¿cómo celebraron el rescate? Lo celebraron con banquete, con vino, con alegría. Entonces Mardoqueo está diciendo, así mismo como fue el día hace unos años atrás, sigamos celebrándolo de esa manera, con banquete, con alegría. Que así mismo como se celebró en aquel momento, tiene que seguir siendo celebrado. Entonces ese es el motivo de que sigan habiendo banquetes. Este libro se ha caracterizado porque a cada rato se come bien, ¿verdad? Entonces él dice que se preserve, que se preserve. Veamos brevemente el versículo 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría.
Y si vamos al 18, vamos a leer, lo hicieron un día de banquete y de regocijo. Entonces, de la misma manera como pasó, hay que seguirlo celebrando. Entonces, ese es el motivo de que Purim se caracterice por que haya buena comida. Era la forma de celebrarlo. Ahora bien, tenemos la segunda parte a partir del versículo 23, donde es el pueblo el que entonces va a aceptar ese mandato por parte de Mardoqueo. Versículo 23. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Y notemos esa frase clave, según habían comenzado. Entonces, están diciendo, bien Mardoqueo, ya de por sí nosotros estábamos celebrando estas fechas. Se lo está poniendo por escrito y nos está indicando los motivos por los cuales, cómo debe celebrarse y los días. Está bien. Y lo aceptaron, pero ya ellos habían comenzado. Y entienden entonces que esta fiesta está pasando de tener un carácter opcional y temporal a algo global y permanente. A algo global y permanente. Ya no solamente le concierne a unos cuantos judíos en el reino persa, es para todo aquel que sea del pueblo de Dios. De los versículos 24 al 26 tenemos un resumen que posiblemente fue incluido en esa carta, es decir, ya tal vez había pasado un tiempo de la batalla, como es lo que nos parece. Entonces iba como un breve resumen, lo que llamaríamos un resumen ejecutivo de lo que pasó. Y adicionalmente, ahora sí, la institución de la fiesta. Veamos qué es lo que incluyó ese resumen. Dice el versículo 24, porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a sus días Purim, por el nombre Pur. Entonces vemos que es un resumen puntual. No vamos a repasar toda la historia que ya nosotros hemos estudiado, pero notamos que evidentemente mucho ha quedado por fuera, ¿verdad? No se menciona nada sobre la destitución de Vasti, no se nos dice nada sobre aquel famoso, entre comillas, certamen de belleza y cómo Esther llegó a ser coronada como reina. No se nos dice tampoco sobre el ayuno que hubo en el pueblo, tampoco se nos dice el peligro de muerte que tuvo Esther cuando ella se presentó. Aquí nada más se nos dice que ella llegó a la presencia del rey, pero ella tuvo peligro de muerte. Tampoco se nos dice de Amán dándole honra a Mardoqueo. Como vemos, mucho ha quedado por fuera y al final la muerte de Amán y de sus hijos se pone como si hubiera sido una misma cosa, pero sabemos que pasó en momentos distintos, ¿verdad? Primero murió Amán y más adelante, cuando ya llegó el día de la batalla, murieron los hijos de Amán. Pero aquí se nos pone como si fue lo mismo. Ahora, nosotros que ya hemos estudiado el libro, sabemos que no es solamente que mucho ha quedado por fuera, es que además esto no corresponde con la versión oficial. Lo que estamos viendo acá es la versión del gobierno. Recordemos, es Mardoqueo que está enviando esto a los demás. Aquí no se puede contar que el rey realmente era un inepto y que por culpa de él un edicto contra los judíos había salido. Eso no podía ir en esas cartas, eso no podía quedar registrado. Más bien, lo que nos parece es que es el rey el que está quedando como el héroe. Veamos el versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta. O sea, como que fue el rey. No se preocupen, yo voy a resolver esto. Claro, en el fondo sabemos que la carta salió bajo el nombre del rey, porque se les había dado el sello, el anillo. Pero sabemos que no fue así como podría quedar la impresión, pero esta es la versión oficial para el gobierno.
Esto fue lo que pasó. Y es como las demás personas ajenas al relato de Esther lo verían, ¿verdad? Esto entonces fue lo que acompañó a la carta. A partir del versículo 26, entonces, ya vimos que el pueblo aceptó, pero además vemos que están extendiendo ese compromiso a las demás generaciones. Versículo 26. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Antes de proseguir, lo único que podemos rescatar sobre el nombre de la fiesta es el hecho que pasa a ser plural. No sabemos el motivo. Pur fue echar la fiesta, pero Purim es el plural. Para el segundo edicto no se echaron las suertes de nuevo. Posiblemente se refiere al hecho de que tal vez Mardoqueo lanzó más de una vez los dados, que es lo que literalmente significa, para confirmar el día del edicto. Ahora sí, versículo 26, la segunda parte. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Lo que llama la atención acá es que nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, sabemos que no es la primera vez que este pueblo dice que va a hacer algo, y que sabemos que al final no lo cumple. Está Josué diciendo, él lo dice así, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos dicen, Josué, nosotros también haremos así. Empieza uno a leer Jueces, se murió Josué, pasaron unas generaciones y se habían olvidado completamente. Se habían olvidado completamente. Esas palabras se las llevó el viento. Y lo que llama la atención es que Purim sí es celebrado hasta hoy. Purim sí es celebrado hasta hoy. Del libro que no menciona a Dios, de una celebración que Dios no está mandando directamente, sino que nace como una iniciativa del pueblo. Ellos están diciendo, la vamos a pasar a las demás generaciones. Y así fue. Hasta el día de hoy, Purim sigue siendo un recordatorio de que Dios rescata a su pueblo. Y viene de Esther. Esto es asombroso. Finalmente, la reina Esther ahora confirma entonces lo que Mardoqueo ordenó y lo que el pueblo ha aceptado. Versículo 29. Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Aquí el tono es muy distinto. Mardoqueo escribió prácticamente imponiendo, o sea, vamos a celebrarlo estos días por estos motivos y de esta manera. Pero Esther lo está haciendo como una forma más condescendiente. Ella les está diciendo prácticamente, ustedes estuvieron conmigo en el ayuno, en la oración, en el dolor, en el luto. Ahora yo estoy con ustedes en la celebración y confirmo lo que ustedes han aceptado. El versículo 32 viene a ser una confirmación de que las palabras de Esther fueron escritas y registradas en algún libro. Lo que debemos aclarar, vamos a leerlo, dice así: y el mandamiento de Esther
confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Lo que hay que aclarar acá es que algunos han pensado que donde dice registrado en un libro, que se está refiriendo al propio rollo de Esther que está siendo escrito. Realmente el contexto no nos da más pistas sobre cuál libro es el que está registrando esto. Al igual que la carta de Mardoqueo, cuando dice que Mardoqueo escribió estas cosas, en el versículo 20, es difícil pensar que todo Esther estaba siendo enviado como una carta, o que estaba siendo escrito como lo tenemos en este momento. ¿Por qué razón? De nuevo, porque esto cuenta los detalles que de Asuero no debían ser conocidos por los demás. Es lo que podemos decir. Aparte de eso, quizás fue que el mandamiento de Esther en una forma breve sí fue registrada en algún libro real. Y bueno, y finalmente, hermanos, tenemos el capítulo 10, el cierre del libro, el cierre de Esther. Dice así: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. En capítulo 10 corta en seco, así como cuando uno está hablando con alguien y le meten otro tema de un momento a otro, y uno, un momento, ¿qué pasó? El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Nada referente a la fiesta, de un momento a otro simplemente viene y se cambia a una nueva unidad para contarnos sobre Mardoqueo. Ahora, ¿cuál es este tributo del que se nos está hablando? Hay tres opciones. Busquemos primero el capítulo 2 de Esther, versículo 18. Esther 2, 18. ¿Qué está pasando acá? Recordemos, ya Esther ha sido coronada la reina. Entonces, ¿qué se hace en el reino? Pues fiesta, banquete, hay alegría. Pero el rey estuvo particularmente dadivoso. Y dice: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces, cuando Esther fue coronada reina, los impuestos se redujeron. Recuerdan que habíamos inventado a un ciudadano común que hizo la pregunta: sí, pero ¿qué con que elijan una nueva reina? Bueno, todos se vieron beneficiados porque los impuestos habían bajado. Entonces, la primera alternativa es que el rey volvió a subir la carga como estaba antes. O sea, habían sido reducidos y ahora los aumentó. Otra segunda posibilidad está en el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Este es Amán hablando al rey. Y le dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Otros han pensado que como estos 10,000 talentos el rey nunca los llegó a recibir, que de alguna manera se quedó con las ganas de recibir el dinero, y entonces subió de nuevo los impuestos. Como tercera alternativa, lo que parece que se nos está diciendo acá es que este imperio seguía expandiéndose, y entonces estas nuevas tierras, estas costas, también estaban siendo sujetas a un tributo, y posiblemente referidas a un trabajo forzado. Como quiera que sea el caso, esto simplemente nos revela que Asuero es un hombre codicioso, y que todo lo que pasó atrás, y para él, aquí no pasó nada. Él no está reconociendo la intervención del Dios de la reina Esther. Él no ve nada asombroso en lo que ha pasado. Simplemente estas fiestas no tienen nada que ver con él. Él siguió con total normalidad. En el imperio persa no hubo una reforma religiosa. No vemos a todo este imperio convirtiéndose a Jehová.
Todo siguió con naturalidad. El rey continuó con su afán de seguir expandiendo el reino y de enriquecerse a sí mismo. Y el cierre del libro entonces nos dice que en efecto este rey fue de gran poder y autoridad. Es lo que nos dice el versículo 2. Y todos los hechos de su poder y autoridad. Ahí se refiere a Asuero. Pero lo que sorprende es el cambio que continúa, porque no solamente nos habla de la grandeza de Asuero, sino de quién más, de Mardoqueo, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Y esa pregunta que viene nos debe sonar muy conocida. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Si hemos leído unos libros en el Antiguo Testamento, sabemos que esa pregunta aparece muchas veces. ¿En cuáles libros? En los libros de Reyes y de Crónicas. No está escrito el reino de David, el reino de Salomón, el reino de Josías. No está escrito esto en las crónicas de los reyes. Lo que nos está diciendo acá es que sí, para el imperio persa, Mardoqueo fue el segundo después de Asuero. Pero para los judíos, este hombre llegó a ser como un rey. Lo está poniendo en esa característica y vemos que en efecto las obras y lo que él hizo, él fue estimado como un rey para los judíos, porque él procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para su linaje. Todo el poder que él obtuvo lo puso en servicio de los suyos. Fue contado como si hubiera sido un verdadero rey. Esther y Mardoqueo, estrictamente hablando, no son de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de dónde vienen, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Pero Dios los usó como instrumentos para preservar la vida de los judíos. Y en ese sentido, preservó la vida de los tatarabuelos de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de estas dos personas, que como vimos al inicio, no parecían como dignos de ser imitados. Y así, hermanos y amigos, concluye el libro de Esther. Y si usted ha estado estas 11 semanas, también ha leído el libro de Esther completo. Y si no me equivoco, creo que no hemos dejado un solo versículo por fuera. Y eso es algo que también me alegra. No sé cómo va con sus planes de lectura, pero ya por lo menos puede decir que si tiene un libro leído, si ha estado estas 11 semanas, el libro de Esther, y la mitad de Ruth, si estuvo también desde el principio de año, porque Ruth sí nos quedó cortadito, un libro completo de la Biblia. Es tiempo de las aplicaciones, entonces. Y están relacionadas con la fiesta de Purim. Son dos. En primer lugar, una viene sobre este hecho de fiestas instituidas o fiestas que no son instituidas directamente por Dios. Vamos a hablar un poco sobre esto. Y en segundo lugar, lo que nosotros esperamos, que es algo muchísimo mejor que Purim. Porque si nosotros comparamos Purim, por ejemplo, como con una época como Navidad, podemos extenderlo también como Semana Santa, sabemos que no son fiestas que uno encuentra en la Biblia. O sea, no hay un mandamiento expreso a celebrar Navidad. Y hay varias similitudes que estas dos celebraciones comparten. En primer lugar, la más evidente es que nace por una iniciativa humana. Aquí vemos que es el pueblo que empezó a celebrar ese día de la victoria. Así como también nosotros sabemos que eventualmente surgió como una tradición celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy diferente, por ejemplo, a la Pascua, cuando uno lee que Jehová directamente dice: vosotros me guardaréis este día. Pero nosotros no tenemos esto respecto a Purim. No hay un mandamiento que diga que Jehová mande que Purim sea guardado, y sin embargo sigue siendo celebrada hasta hoy. También vemos que la celebración no tiene que ver tanto en el lugar donde se reúne la congregación, o sea, no se da en el templo, sino que tiene ese carácter como dentro de la familia, dentro de la comunidad donde usted vive.
o sea, de compartir con los demás en un contexto fuera del templo. Y bueno, también está este hecho de que hay mucha comida y usted comparte con los demás, hay como regalos, y de hecho, Purim, como los judíos la celebran hoy también, es común que ellos den regalitos, y muchos de ellos son como especies de golosinas y de bocadillos. Y tienen un fuerte componente basado en la obra de Dios. En Purim, Dios rescata a su pueblo. Y en el caso de la Navidad, cuando es bien entendida, el cumplimiento de la promesa del Mesías por medio de la encarnación del Hijo. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Lo primero que hay que aclarar es que, claro, existe la libertad para no celebrar Navidad. No estamos diciendo que debe ser celebrado. Pero el argumento de quienes no la acostumbran celebrar, por lo general va por ese lado. Es que Navidad nació como un invento humano, y las fechas paganas, que el 25 de diciembre, que el sol aquí. Y ya solamente por ese motivo dicen, pues mejor no participamos de ello. Pero nosotros vemos que ha sido válido en este contexto recordar la obra de Dios. Y cuanto más, por ejemplo, como en la Navidad, el cumplimiento de la promesa del nacimiento del Mesías, que sería encarnado. Por supuesto que sabemos que debemos estar atentos a muchos símbolos y acciones que son ajenas, ¿verdad? Que no deberían ser parte de cómo un creyente podría celebrar esta época. Muchas veces un versículo que acostumbra usarse es Colosenses 2, 16 y 17. Lo leo para ustedes. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces uno dice, ve que hay una libertad pero esto funciona en los dos sentidos, va tanto para los que no celebran como para los que sí celebran, porque ¿qué es lo que hay de fondo? Hermanos, lo que muchas veces hay de fondo es un orgullo y es un legalismo, porque está la persona que dice, yo soy mejor que usted porque yo no yo no soy un pagano como ustedes. Y está también el que dice, es que nosotros somos libres en Cristo y por eso lo celebramos, y no lo hacen con la motivación correcta. Y en el fondo este orgullo por celebrar o no celebrar lleva a que juzguemos al hermano por algo que no deberíamos estarlo juzgando. Y en segundo lugar, y más dañino aún, es pensar que con esa acción de celebrar o no celebrar, yo puedo impresionar a Dios para ganar su favor. Yo soy mejor hijo que aquel otro que lo hace. Yo soy mejor hijo que aquel que no lo hace. Eso es legalismo. Hermanos, nosotros fuimos salvos por gracia y seguiremos siendo salvos por gracia. Nada que yo haga o deje de hacer a la luz de la palabra hará que eso cambie. Porque nuestra obediencia es debida al amor que ha sido puesto en nuestros corazones para agradar a nuestro Señor. Y siempre que sea esa convicción a la luz de la palabra, no habrá entonces razón para juzgar a quien participa o no de debida celebración. Entonces, no estoy diciendo que nosotros debamos tener nuestro Purim, o que hagamos nuestra versión de la salvación de Jehová. En ese sentido debo decir, ya es para nosotros un buen memorial de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, procuramos reverencia, sí, somos muy claros en las advertencias de tomar la cena indebidamente, pero hermanos, la cena debe ser un motivo de gozo para el creyente, debe serlo, por la obra de Cristo a nuestro favor. Pero también hay ocasiones como el paseo anual que tenemos o cuando se celebran los cumpleaños, que también debemos tener ese enfoque aún más allá de que son hermanos con contextos distintos, pero que sí tienen algo en común.
han sido rescatados por el mismo Señor. ¿Y cómo no vamos a disfrutar de la comunión de los hermanos los unos con los otros? Aprovechando cada oportunidad que nosotros tengamos para hacer manifiesto el gozo de la salvación. Pecadores redimidos por el mismo Señor, que ya no son más enemigos, sino hermanos en la fe. Claro que sí podríamos considerar tener un Purim, pero eso lo dejamos para más adelante. Porque nosotros anhelamos algo mejor que Purim. Y esa es nuestra segunda aplicación. Pero para decir que estamos anhelando un mejor Purim, hay que preguntarse cómo es celebrado hasta el día de hoy. Y diré algo breve respecto a ello. Los elementos esenciales que nosotros hemos leído acá, de banquete, alegría, de dar dádivas a los pobres, eso se mantiene, y se mantiene en buena manera. Realmente hay mucha comida, hay mucho vino en la celebración de los judíos de Purim. Eso sí, lo han mantenido. Hay muchos platillos y postres particulares para esta celebración. A modo de ejemplo, hay unos que tienen como una forma triangular y dependiendo, algunos dicen que esas son las orejas de Amán. Y los reparten ahí como para seguir con el tono de este libro, de esta burla hasta a este hombre. De hecho, cuando el libro de Esther es leído durante la celebración, porque el libro es leído completamente, cada vez que se pronuncia el nombre de Amán, todos hacen bulla y tienen como una especie de aparatos, instrumentos para hacer escándalo, porque no quieren escuchar el nombre de Amán, porque el nombre de Amán ha sido borrado. Uy, es algo particular, como dice uno, están leyendo un libro y hacen bulla. No quieren escuchar el nombre de Amán. ¿Y cuántos hicieron la tarea sobre los hijos de Amán? Sé que doña Pinita me dijo que... Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Van a tomar buen aire y van a tratar de leer conmigo los nombres de los hijos de Amán sin volver a respirar. Entonces, aquí vamos, a la cuenta de 3, vamos a leer esos 10 nombres de los hijos de Amán. Preparen los pulmones que vienen. 1, 2, 3. Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parsmata, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán. ¿Y por qué lo hacen ellos de esta manera? Porque dicen, fueron cortados de una sola vez. Entonces vemos que ellos realmente se identifican con esta historia. Es común que los niños se disfracen de payasos, las niñas como princesas, recordando a Esther y su hermosura. Hay algunos que usan máscaras deformadas para burlarse de Asuero, de Amán. Hay otros que son unas máscaras distintas para decir que Dios estaba oculto en Esther, pero estaba presente. Por supuesto, hay una parte en la cual esta fiesta a veces es criticada y es porque los excesos no faltan. Hay tanta comida, hay tanta bebida que recordarán o se parece a como muchos celebran los 31 de diciembre acá, hasta amanecer, ¿verdad? Cuando esto es visto superficialmente, sin conceder la importancia de vida a Esther, y uno dice, pues qué trivialidad. Yo estaba viendo algunas opiniones de algunas personas con algunas imágenes de la fiesta de Purim y decían, pero ¿qué es todo eso tan colorido? ¿Son judíos esos? Así es como celebran a Dios. Porque no están entendiendo lo que hay de fondo. Y una parte de mí me dolía, es que cómo no están viendo que eso ya es el resultado, pero lo que pasó es importante para entender por qué celebran de esta manera. Basta recordar una época como el Holocausto judío para saber que una época de tal muerte y persecución haría de esta historia de Esther una historia de esperanza para estas personas. De hecho, se dice que en particular los nazis tenían su mirada puesta sobre el libro de Esther. No querían que los judíos tuvieran acceso a él. ¿Por qué?
Porque aquí estaba la esperanza de que la liberación, de que el rescate vendría de alguna parte. Claro, un país como el de nosotros, que puede contar con una mano los eventos militares que parecen de mentiras comparado a lo que otros países han sufrido, no puede comprender lo que es estar bajo la persecución de un enemigo. Los hermanos centroamericanos que han tenido que moverse por consecuencias de la guerra quizás puedan tener una mejor idea, pero el punto es que nosotros no necesitamos haber estado en la misma situación que estos judíos en Persia, no necesitamos haber estado en la misma situación que los judíos que sufrieron el holocausto, porque nosotros tenemos una mejor y una más firme esperanza que ellos, porque ellos siguen aguardando al Mesías. Hermanos, nosotros no esperamos la venida del Mesías, nosotros esperamos su regreso, porque Él ya vino y vendrá una segunda vez. Uno de mis problemas con Esther hace muchos años, y antes de este estudio, y antes de entender la soberanía de Dios, era cuando el que predicaba decía, y bueno, aquí podemos ver la intervención de Dios. Y yo decía, sí, pero es que ahí no dice Dios. Pero es que ahora, después de haberlo estudiado, es que más bien es ¿dónde no está Dios en este libro? Porque es justamente el retrato de nuestros tiempos, una generación que vive como si Dios no existiera. Los enemigos piensan de que no hay tal Dios y que no hay a quien rendirle cuentas, pero ¿cuál es el gran cuadro que vemos en el libro de Esther? Es el fin de los enemigos, de aquellos que lo ignoran y que viven como si no existieran, separados, pero nadie prevalecerá contra Jehová y su simiente. Y lo más importante de esto es que todos nosotros nacemos así como enemigos de Dios. Y todos tenemos la misma sentencia de muerte encima. Así como Amán tramó ese edicto de muerte que pareció irrevocable, nosotros también hemos nacido con una sentencia de muerte. Como está escrito en Hebreos, que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Y de esto no se escapa nadie. Pero de la misma manera como está la sentencia, Dios ha provisto el rescate en la obra del Señor Jesucristo. Lo que nosotros no podíamos revertir, lo que nosotros no podíamos pagar, lo pagó la obra expiatoria y sustituta del Cordero, de Jesucristo, que rompe las cadenas del pecado. Busquemos Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Dice de esta manera, versículo 1: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
si comprendemos la gravedad del pecado y la grandeza de la obra de Cristo, estas palabras deberían de llenarnos también a nosotros de gozo. Gozo, algo firme, no experiencias emocionales baratas. No base la seguridad de su salvación en lo que usted siente. Si un día se siente feliz, un día se siente triste. Nuestro corazón es engañoso. Pero mayor que nuestro corazón es Dios, quien sí lo conoce, y Él sabe lo que hay en Él. Algo que debería también hacernos temer. Pero cuando digo que no nos basemos en experiencias emocionales baratas, no es que estoy diciendo que seamos personas frías, que no se emocionan, que no es eso. Yo mismo temo endurecerme y no conmoverme a la lectura de la palabra de Dios. Hay una oración que es de David en el Salmo que dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, si nosotros comprendemos la gravedad del pecado y el rescate que nosotros tenemos en la obra de Cristo, esto debería llenarnos de gozo, porque mejor que criar hijos en la fe, mejor que un matrimonio ejemplar, es escuchar las palabras: bienvenido a las bodas del Cordero. Alguien como usted, alguien como yo, invitado a una fiesta eterna. Si esto no inflama nuestros corazones, si no hay un anhelo por estar una eternidad con aquel que usted dice que le ha salvado de sus pecados, yo le digo, pregúntese qué es lo que usted cree realmente acerca de Jesucristo. Porque es mi anhelo, que nuestra esperanza, que mi esperanza es estar en esta fiesta eterna mejor que Purim, porque será tomar de nuevo la cena con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oh Padre, palabras débiles para expresar el gozo que debería haber en nuestros corazones. Oh Señor, no permitas que se enfríen. Inflámalos para que tengamos ese gozo verdadero, ese gozo por haber conocido la salvación de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto gozo, cuánto debería cambiar nuestra perspectiva al saber que personas como nosotros han sido invitadas a las bodas del Cordero, porque Él es digno y justo. Oh Señor, que cada ocasión que nosotros tengamos como hermanos para compartir, que podamos mostrar este mismo gozo de personas que han sido rescatadas como un testimonio para el mundo de que tú no has olvidado a tu pueblo. Gracias por este tiempo que nos permitiste estudiar el libro de Esther. Alabado sea tu nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.